En el Congreso de los Diputados tinc a Juan Carlos Monedero. La transición contada a nuestros padres, nocturno de la democràcia espanyola. Per què està Juan Carlos Monedero aquí? Doncs no únicament perquè creu que la transició se li ha d'explicar als pares, potser també a Pedro Sánchez, ara m'ho dirà, però perquè ell, com sabeu, és un dels ideòlegs impulsors de Podem. Formació en la cara no té un paper rellevant, però segur que és punt de referència en aquests moments. Juan Carlos Monedero, buenos días. Buen día, muchas gracias por invitarme. ¿La transición se la tendréis que contar a Pedro Sánchez también o no? Porque después de ayer, ¿qué impresión se llevó Monedero? Pues que recupera un poco de la música, le pasa al PSOE siempre, cuando está en la oposición recupera un poco de música del cambio y de la emancipación, incluso a veces dicen cosas que resuenan al socialismo, pero en el fondo es falso, ¿no? Es decir, que es una partitura que la pretende interpretar, pero la interpreta con instrumentos desafinados. ¿No te los creíste? En absoluto. Más se notaba mucho que era un discurso para. Hay como dos grandes partes. La primera, como politólogo, incluso me ofendió porque decía disolvamos los partidos, disolvamos la política, ya no hay ningún conflicto que nos impida sentarnos juntos. Era el gobierno del bien común, decía. Sonaba como el movimiento nacional, ¿no? Es decir, y dices, oiga, es que hay conflictos, es que hay un conflicto entre los trabajadores que juzgan y encarcelan por hacer huelgas y empresarios que presionan para despedir gratis y pagar menos. Entonces, ¿cómo que no hay conflictos? ¿Cómo que te puedes sentar como si no ocurriera nada? Hay un conflicto entre Cataluña y el resto de España. No puedes decir que no existe. Entonces yo creo que eso no lo dijo. Él dijo, sí hay un conflicto y hay una parte de Cataluña que ha desconectado de España. Eso sí lo admitió. Bueno, y te quedas ahí, ¿no? Es decir, yo creo que si nace Podemos es precisamente porque la gente se cansó de la política donde tú a priori sabes lo que va a decir cualquier político, ¿no? Porque lo puedes prever, porque sabes que va a hacer una defensa cerrada de sus posiciones, de su partido. Hay un patriotismo de las siglas que hace que cualquiera pueda representar ese papel y por tanto se convierten en aburridos. Mienten, por definición, y por tanto... Todos. Yo creo ¿También que Pablo Iglesias va a mentir hoy? No, Pablo no miente porque no lo necesita, porque de hecho es un partido político que tiene algo que no tienen a día de hoy ninguno de los demás partidos políticos, que es que sus políticos todos van a estar en un lapso corto de tiempo. Entonces, cuando tú no te vas a dedicar a la política, sino que tienes que regresar luego a la vida civil, tú no puedes reincorporarte a tu trabajo con fama de mentiroso, ¿no? Entonces, en cambio, los políticos tradicionales que se van a quedar toda la vida ahí, mienten y además entre ellos se cubren sus mentirijillas. ¿Y es por esto que Pablo Iglesias prefiere ir a elecciones que hacer un pacto en el que esté Ciudadanos? Pero Pablo no prefiere ir a elecciones. Pablo ha insistido, no porque confíe en el PSOE, sino porque ha escuchado la petición de la gente de que tiene que intentar, como sea, un pacto dentro de eso que se llama la izquierda, ¿no? Que es un concepto que yo creo que hay que revisar. Pero bueno, todo el mundo entiende ese aire de familia de la izquierda. Pablo ha dicho que se va a dejar la piel. Pero no porque, insisto, no sepa que el Partido Socialista es como el alacrán al cual la rana le cruza el río y en mitad le pica y le dice, no es que está en mi naturaleza. El Partido Socialista, yo creo que por su propia naturaleza incumple cualquier tipo de acuerdo que tenga que ver con los contenidos de la izquierda. No en vano. Quien está marcando la pauta en Europa es el Partido Socialdemócrata Alemán, que está gobernando con la Merkel. A veces nos olvidamos. Merkel, la responsable de las políticas de austeridad, la que pone de rodillas a Grecia, la que está de alguna manera dinamitando nuestro Estado social, gobierna con los socialdemócratas en Berlín. Y hay una gran coalición. Pues claro, claro. ¿Y la ve aquí también a Juan Carlos Monedero en estos momentos? Pues están intentándola. Y por eso Pablo, insisto, dice, bueno, a ver, yo no confío mucho en el Partido Socialista porque sabemos que sus varones y sobre todo esas puertas giratorias, donde está buena parte también de los antiguos dirigentes socialistas, quieren una gran coalición. Entonces, pese a que Pablo Iglesias desconfía de esta gente, dice, bueno, pero hay mucha gente, hay 11 millones que han dicho tenemos que salir del gobierno de Rajoy. Por eso Pablo tiene que hacer lo que pueda para que haya un gobierno de izquierdas. Pero cuidado, no tiene ningún tipo de sentido que tú salgas de Rajoy para hacer también las políticas de Rajoy. No tienes que salir de Rajoy y de las políticas de Rajoy. Y eso es lo que no puede hacer Pedro Sánchez cuando se echa en brazos de Ciudadanos. ¿Porque Ciudadanos es derechas? Pues si escuchamos lo que ha dicho durante la campaña Pedro Sánchez, es bastante de derechas. Mira, hay una cosa, sí, yo creo que importante.
Yo creo que no es fácil ahora saber qué es ser de derechas y qué es ser de izquierdas, ¿no? Tú no puedes decir que eres de izquierdas porque estás a favor de la redistribución de la renta o porque tienes una conciencia sindical, pero luego golpeas a tu mujer, desprecias a los inmigrantes, devastas el medio ambiente. Hay que clarificar, ¿no? Ahora sí, te digo una cosa. Cuando alguien dice yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, es más de derechas que el Día de la Madre y Don Pelayo juntos. I me temo que eso le passa a Ciudadanos. El llibre que ha escrit Juan Carlos Monedero per explicar la transició als seus pares, amb moltes de les qüestions que ara ens està explicant, reflecteix el seu pensament. Diu, ell planteja preguntes. ¿Cuándo se autorizó la degradación de la democracia española? ¿Eso hace demasiado ya y el PSOE y el PP están atrapados en esa degradación de la democracia? Sin duda. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular han apoyado juntos que el 80% de las políticas que se han aprobado en nuestro país y en ayer Europa... hablaba Pedro Sánchez de pactos de Estado en relación al terrorismo y a la cuestión de Cataluña, de la reforma. Ayer hice una trampa, Sánchez, fea. Mira, ayer Sánchez me pasaba como cuando ves una película y aparece por arriba el micrófono, que entonces ya no te crees nada, ¿no? Entonces, yo creo que quizá por defecto de politólogo le escuchabas y decías, sé que está mintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer, bueno, muchas veces, pero había una recurrente y era como hacer guiños al PP y no a Rajoy. Es decir, cargaos a Rajoy y entonces podemos encontrar algún tipo de acuerdo, que es algo que está todavía ahí en el horizonte. Está empezando todo este circo, ¿no? O sea, esto... ¿Tú crees que antes del 2 de mayo, Juan Carlos Monedero, ¿tú crees que antes del 2 de mayo Rajoy se retirará y habrá un gran pacto? Hay diseños escritos en esa dirección, ¿eh? O sea, que hay gente que ha planteado esa posibilidad. Lo que pasa es que Rajoy se defiende como gato panza arriba. ¿Por qué? Porque él sabe que si él dejase la posición, le iban a echar la culpa de todo lo que le ha pasado al Partido Popular. Le iban a echar la culpa de la corrupción, de los males de España, y su partido no iba a tener ningún tipo de problema en cortarle la cabeza, y por eso él se defiende, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un diseño que dicen, dimite Rajoy, dimite también Sánchez, y se busca, no hace falta que dimita Rivera porque Rivera es muy obediente, y por tanto no hace falta que dimita, porque lo que le mande lo va a hacer. Pero con la dimisión de Rajoy y la dimisión de Sánchez, quedaría abierta la posibilidad de un gobierno que lo presentaran como tecnócrata, que sería una gran coalición pues en diferido. Y ¿no? además, en el caso de la legislación de la Constitución española, puede ser una persona que no sea diputado en estos momentos. Podría ser. Claro, buscar una persona que le sirva a ambos, ¿no? Porque ya hay figuras del PSOE más que del PP que han hecho las políticas que nunca hubiera podido hacer el Partido Popular, ¿no? Es decir, que una de las cosas que ha pagado un precio muy alto el Partido Socialista ha sido que en ese juego del bipartidismo, ¿no? De quién ha defendido más la corona en España que el PSOE, ¿no? ¿Quién cambió la Constitución para darle prioridad al pago de la deuda? El PSOE. ¿Quién hizo la reconversión industrial? El PSOE. Es decir, que al Partido Socialista, ¿quién nos metió en la OTAN? ¿No? Pues realmente el PSOE, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura del bipartidismo en España ha cuajado porque el PSOE le ha brindado la credibilidad a un Partido Popular que provenía, ¿no? Del franquismo, que provenía, que a veces los olvidamos, por el Partido Popular lo funda Fraga, una persona que fue ministro de gobiernos que firmaron sentencias de muerte, O sea, que el Fraga que dijo la calle es mía, el Fraga... Ara és l'aniversari dels fets de Vitòria i ho hem recordat aquests dies. Claro. El Fraga que le cortó el pelo a las mujeres de los mineros por hacer huelga, el Fraga que manipuló los diarios de Enrique Urbano para presentar su asesinato por la policía franquista, por la Brigada Política Social, como un suicidio. Ese Fraga fue el que firmó también la Constitución española, que hay veces que, y al mismo tiempo hay todavía 120.000 españoles que fueron asesinados por defender la legalidad vigente. Cuidado, o sea, que hay veces que cuando uno mira con cierta distancia, y por eso escribí el libro, dices, no me expliques tu relato de la transición, te voy a explicar yo el relato de la transición, pero no porque sea mío, sino porque habéis silenciado lo más hermoso de aquella lucha. Hubo mucha gente que luchó mucho durante la transición. Nosotros tenemos un espacio en el Matí de Cataluña Radio, Juan Carlos Monedero, que se llama Ruta 76, que lo hace Albert Tom, y repasamos cada día cuando coincide episodios del 76. Y es la manera de revisar esa memoria de esa transición que se hizo de algún modo y ahora se está explicando con muchas versiones. La tuya pues reivindica esa mirada. Yo siempre digo que se hizo lo que se pudo, O sea, en mitad de la Guerra Fría, en el 74, pero Revolución de los Claveles.
Se hizo lo que se pudo, pero se hizo lo que se hizo. Claro, pero sobre todo el relato ha dejado fuera de foco a la gente que realmente se lo jugó por defender la democracia. Y ahora resulta que la democracia la trajo el rey. ¿Pero qué va a traer la democracia el rey? El rey salvó su puesto de trabajo, ¿no? Y cuidado, que hay un capítulo en el libro sobre el 23F, que fue un golpe que triunfó y un golpe que se hizo en el entorno del rey. Ahora parece, no, el rey salvó la democracia, que no, que fue el entorno del rey el que construyó el golpe del 23F y le salió mal. La LOAPA luego. Claro, vino la LOAPA, vino el primer acuerdo de los sindicatos conjunto, vino un plan de modernización del gasto militar, vino la entrada en la OTAN, vino el fin de la sumación de fosas, vino el disciplinamiento del Partido Socialista, que ya gana en el 82, después del golpe del 81, gana en el 82, pero muy disciplinadito. El golpe triunfó, por supuesto. Aquesta transició nova que ara no arrenca i que aquest debat d'investidura no arrencarà, Juan Carlos Monedero la viu des d'una altra fila, és evident, perquè podria ser un dels diputats que estigués assegut avui a l'hemicicle. Ha escrit La transició explicada als nostres pares, Nocturno de la democracia española, molt recomanable aquest llibre, Juan Carlos Monedero. Nos encantará que un día que estés en Barcelona vengas al estudio, porque vienes a menudo. Voy a menudo. Estás circulando por ahí. Nos gustará mucho que vengas un día con calma, que tengamos tiempo, no estemos ahí en un cubículo y hablemos centradamente del libro. Entonces ya sabremos cómo acaban las cosas aquí. Pero tú te imaginas elecciones, Juan Carlos. En tus ojos están las urnas. Yo creo que el diseño grande que hay es intentar una gran coalición sin Rajoy y a poder ser también quizás sin Sánchez, ¿no? Porque los que mandan en el PSOE, que son los varones, y la baronesa quiere sustituirlo, y en el PP necesitan algún tipo de purga. Entonces, yo creo que con ese tipo de cambios y con un PP, fíjate, que daría la abstención a un gobierno de gran coalición. ¿Por qué? Porque ellos necesitan presentar a España como que se han purgado, ¿no? Como que han pagado cierto precio por la corrupción y tienen que pagar algo, y ese es apoyar un gobierno de gran coalición desde la abstención. Hay diseños. Juan Carlos Monedero, un plaer que avui hagis passat pel matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.